Pero hay una cosa, estábamos hablando de los guiones y sí quiero preguntarte, porque sé que eso ha sido como un punto de inflexión en tu carrera, cuando escribes o dibujas el cómic en el que Robin se confiesa bisexual. Sí. Esto tú recibes el guión, tú lo lees ahí, porque luego te han atacado a ti, como si fuese una decisión tuya. Sí, fue, mira, de verdad, es que aquello fue como si yo fuera la dueña de DC. En fin. Sí, no, pero yo no lo sabía. A mí no me dijeron que iban a sacar del armario a un Robin, a Tim Drake en este caso. O sea, no me dijeron nada. Me lo comí con... no, o sea, fíjate, para que veas, mi segundo trabajo en DC, ¿no? Porque eso fue en 2021, creo. Sí, 2021. Empiezas en Marvel. Empiezo en Marvel en 2019. Marvel y DC no son rivales. Sí, totalmente. Barça y Madrid. ¿Y entonces cómo tú trabajas en Marvel y en DC? Porque tú trabajas en Marvel y en DC de manera freelance, a no ser que tengas contrato de exclusiva. ¿Qué significa la exclusiva? Que vas solamente va a casarte con una de ellas. Claro. Pero lo peor de todo esto es que tú vas a tener un único pagador, pero vas a seguir siendo autónomo en España. Ya. Por ejemplo, ¿no? Hay ese tipo de situaciones que provoca este tipo de cosas, que por eso yo no he firmado nunca un contrato de exclusividad, porque no me interesa. De hecho, es que es lo que me pasa. O sea, yo empecé dibujando manga, después pasé al BD, ahora estoy haciendo esto porque no me veo haciendo todo el rato lo mismo, ni haciendo... entonces necesito como cambiar. Y pensar que me tengo que atar 2 años con una empresa para dibujar lo que... Porque aparte tú firmas eso y son 2 años de lo que te den, ¿eh? Lo quieras o no quieras, que normalmente, a ver, no es tan... Mira, se me acaba de caer. No es tan nazi el hecho de... O sea, esto lo hace o te va, sino simplemente... Bueno, te dan trabajo. Si estás aquí para el trabajo, ¿no? Pues cógelo. O sea, ¿para qué firmas sin un contrato? Bueno. ¿Cuál es la pregunta? El momento en el que te enteras de que tienes que hacer un cómic. Lo de Robin, hostia, es verdad. Sí, entonces a raíz de hacer cosas con Marvel me llamaron de DC. Pero en DC, Marvel, a ver, voy a contar algo de Marvel que bueno, a ver... No nos va a escuchar nadie. No, pero Marvel trabaja regulinchi. Más allá, o sea, tú dices que trabaja, es el gran contraste de tú dices, trabajas para Marvel y la gente, wow, Marvel, no sé qué, y dices, madre mía, si supiera cómo trabaja esta gente. Entonces son muy desorganizados. Entonces ellos te envían trabajo de una semana para otra. Por eso llevo tiempo sin trabajar para Marvel, porque es, sácame las castañas de este fuego ya. Sí. Pero DC me dice, mira, te queremos a ti, queremos que hagas carrera aquí, te valoramos, tienes mucho que aportar en esta empresa, entonces yo tengo un editor que directamente me va haciendo un calendario y me va orientando. Entonces, claro, en DC desde que empiezo es todo una personalización de los proyectos, Y entonces lo curioso es que Tim Drake fue mi segundo proyecto, pero a mí no me dijeron nada de lo que obviamente estoy súper a favor, pero cualquier persona que a lo mejor no se quiera meter en estos tinglados hubiera agradecido que lo hubieran consultado, porque al final ha sido un año de que he estado yo aguantando mierda. O sea, ¿tú habrías previsto, si te lo hubiesen dicho? Digo, porque ahora me decías, tendrían que haberme avisado, porque después iba a tener que aguantar esto, pero ¿tú lo habrías predicho? No, yo hubiera agradecido que me hubieran dicho de qué iba, porque me dijeron, vamos a hacer algo muy especial con un personaje, que es Tim Drake, pero no me dijeron de qué se trataba. ¿Quién es Tim Drake? Tim Drake. O sea, eso dije yo. Vamos a ver, yo sé lo de Robin. Eso dije yo. Sí, uno de los Robin. Hay varios Robin. Hay muchos Robin, claro, Bien, hombre. me entero ahora. Hay uno que se llama Tim Drake, vale. Hay uno que se llama Tim Drake, claro. Yo pensé que Robin era Robin. Ya. Y Batman Michael Keaton, ¿no? Y se han quedado ahí. No, pero Batman es Bruce Wayne siempre. No, eso es verdad, sí era broma. Y Robin será Robin siempre. No, entonces claro, había varios Robin, algunos han muerto, otros, ¿sabes? Entonces este Tim Drake es como el más detectivesco de todos. Vale. Entonces era un Robin que por lo visto venía haciendo amagos de...
¿Cómo, Pero yo... Explícame cómo se hace amago de... Eso me lo explicaron a mí luego la gente. O sea, yo aprendí... Tú no sabes lo que yo aprendí leyendo las discusiones kilométricas de la gente debatiendo sobre la bisexualidad de este personaje. O sea, la gente se toma a pechísimo estas cosas. Pero porque decía, estás muy guapo hoy, Bruce, y cosas así. Claro, digo yo, no, pero había... amagando, quiero saber cómo... Amagando, por ejemplo, me ponían una viñeta en la que había un momento en el que se giraba para... Había no sé si era que se estaban cambiando de ropa y se dejaban caer alguna pullita así. O sea, era algo muy sutil. Y claro, llevaban como... Todo lo que viene siendo la parte LGTBI de la historia de DC venía como acusándolo de ser cobarde, de decir, oye, venga, va, algo ya, danos algo sólido. Entonces, claro... A mí me dan un guión en el que Tim Drake tiene una cita con un amigo, pero para mí es un amigo, o sea, queda con un tío normal. Para cualquier persona que tenga la cabeza en 2023, sí. Que un tío quede con otro tío, más allá de que sean amigos o pareja, da igual, o sea, yo no me lo replanteé. Sí. Y ya fue poner eso y la gente... Ahí es cuando dije, vale, ¿qué está pasando? Porque esto no es normal. Y ya ahí es cuando empecé a decir, vale, aquí va a pasar algo, total, que al final de la historia... Tim Drake, el Robin, le pide de salir al chico. Y es que, bueno, aquello fue ya pues imagínate, pero claro, quiero decir, estaban los dos extremos. O sea, la gente que lo aplaudía y después gente que me acusaba de cargarme la industria de los tebeos por esto. Y y tal y cual, digo, bueno, pues el siguiente va a ser Batman, ¿sabes? Es que ya era en plan de, pero ¿cómo voy a...? No sé, era por sacarle el chiste. Yeah. O sea, la gente tiene miedo de que sus personajes se conviertan... O sea, pero yo lo asociaba todo a lectores masculinos heterosexuales que se veían amenazados su masculinidad totalmente por esto. Porque ellos no concebían que el superhéroe con el que ellos se identifican le fueran a dar por culo. Okay. Literalmente. Es que hay mucha masculinidad frágil. Después había muchas más cosas que tienen que ver con lo que ellos llaman el movimiento woke y todo esto, ¿no? Sí. De que hay ideología, que bla, bla, bla. Bueno, ahí es que ya ni te metes porque te sacan hasta conspiraciones de todo esto. Entonces no... La verdad que fue un coñazo, pero no lo sufrí. Me hacía gracia que me acusaran a mí de haber... Me dicen, bueno, en inglés me lo decían, pero... has amariconado a Tim Drake o lo que ha hecho, no sé qué, es que las mujeres, como las mujeres odiáis a los hombres, estáis amariconando a todos los personajes. Ostras. Y yo sí. Digo, este personaje, Tim Drake, sí. Se concibió ya, o sea, ya había una idea de es bisexual. No, yo creo que ¿O eso... fue sobre la marcha? Yo creo que eso se fue desarrollando, o sea, Tim Drake siempre había tenido novia, pero ya te digo, había habido cierto amago. Durante todas sus historias que Tim Drake lleva, no sé si... Claro, pero cuando empieza a ver los amagos es cuando ya quieren jugar con esa ambigüedad. Ya sí, se lo están planteando. Sí, entonces tuve de hecho una charla con otro guionista que es, bueno, se llama James Tynion, que es un guionista pepino en Estados Unidos, Lo está petando. O sea, él me confesó que él quería haber hecho eso. O sea, él lo llevaba planeando, se lo había estado pidiendo desde hace mucho tiempo, pero al final lo hizo otra guionista conmigo. Y obviamente sí, o sea, se estaba cuajando, pero como que creo que lo que le decían a DC no estaba siendo valiente, no estaban... Hasta que dijeron, bueno, pues venga. Y es que no tiene más que eso, tampoco no entendí yo la... ¿En algún momento te dijeron algo directamente, no por redes, en un evento? De gente que viniera a quejarse. Sí. No, ha venido muchísima gente a agradecérmelo. Vamos, he llorado y todo, de gente que viene y te dice, es que ha significado para mí, es que claro, ahí cuando te das cuenta, yo no le doy valor porque para mí es algo normal, pero es que la gente que está al otro lado, ahí es cuando te dice, aquí es donde estás haciendo la parte que importa, aquí es cuando estás haciendo algo por los demás, porque yo siempre he dicho que dibujo por mí, yo hago esto por mí, yo lo siento, pero no dibujo para los demás, yo hago esto porque lo necesito, porque me tengo que ganar la vida con algo y porque es lo más coherente que puedo hacer con mi vida. Ya que si casi me tengo que tomar un lesatín para venir aquí, imagínate subirme a un escenario. O sea, quiero decir, no... Pero claro, ahí es cuando dices, ostras, es que esto sí que le importa a la gente y sí que le ayuda. Es que viene gente que te dice, gracias, es que no sabes lo que... Y aparte la guionista, por lo visto, supo muy bien escoger las palabras. La gente dice que es que se supieron identificar totalmente con las reflexiones, con el proceso. Y es que ahí es cuando dices, ya está todo completo. O sea, ya está. O sea, si tú has llegado de esa manera
a tocar la vida de la gente. O sea, ¿qué es más? O sea, ya está. No sé si alguna vez volveré a tener ese impacto en la vida de algunas personas.